Por estos días estuve pensando, bueno, acordándome más bien, de cuando nosotros empezamos en el cristianismo, cuando empezamos a dar esos pasitos de fe y, y que las personas que nos conocen o que nos conocían empezaron a ver cambios y nos veían como raros. Bueno, claro que nosotros al principio éramos raros, ¿no? Hombre, yo sé, lo raro que le ven a uno es que uno haya metido evangélico, que dice, ya volvió loco, ya lo perdimos. Me acordé de una anécdota con mi papá que es muy chistosa, porque pues obviamente mi papá decía que él era católico, apostólico y romano, y yo le decía siempre, ¿cuál romano? Si usted de ahí de Andalucía, vaya. Y él se enojaba, y siempre que le... está haciendo bullying el papá por lo católico. Cuando él me decía algo, cuando yo le decía algo respecto a Dios, él siempre estaba prevenido y me decía, muéstreme en la Biblia, pero en mi Biblia, no en la suya. Y entonces yo le decía, pues saque su Biblia, y él sacaba la de él, y efectivamente pues estábamos hablando de lo mismo. Pero me acuerdo porque un día él me preguntaba, cuando ya nosotros éramos pastores, me preguntaba, bueno, ¿y ustedes de qué viven? ¿Qué hacen? Porque yo creo que decía, bueno, ¿estos qué? ¿Cómo así que pastores? Bueno, empecé a contarle que nosotros casi éramos... como la gente no ve a un pastor como un empleado, sino que lo ve como que aquel que gana de lo que va recibiendo. Entonces, por eso tu papá tenía... Bueno, y también hay dueños de iglesia y eso. Canción, ¿no? Eso, y esa era como la idea de él. Entonces, cuando yo empecé a contarle muy interesado en el tema, y yo dije, uy, aquí papá va a entender al fin de qué se trata la fe, y va a conocer del Señor, y resulta que cuando termina muy atento a lo que él me estaba contando, y me dice, ve, mija, esa secta tuya es buena, ¿viste? Me hace reír porque la mayoría de personas piensan que cuando uno decide seguir a Cristo, decide congregarse en una iglesia cristiana protestante, se volvió de una secta. Porque en realidad no conocemos, o la gente no conoce la realidad, o no conoce la verdad sobre lo que es el cristianismo. El cristianismo es todo aquel que cree en Cristo. Se les dice cristianos, y en la antigüedad, en Hechos, dice básicamente que se les empezó a llamar cristianos y se les llamaba los del camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero pues cristianos somos aquellos que creemos en Cristo, y evangélicos somos aquellos que leemos los evangelios. Entonces todos, en últimas, católicos, ortodoxos y protestantes, somos cristianos evangélicos. Lo que pasa es que uno se cree como que el segundo parto de María es una cosa así. Y aquí, pero espérate, a mí, ¿sabes qué? Me acuerdo yo de un cuñado que tengo, pues, que se arrodillaba y me decía, uy, el pastorcito. Y en ese tiempo no éramos pastores. No, pero ese man salió profeta, ¿sabes? Entonces, que no vaya a salir de aquí porque no resulta siendo profecía. Pero ahora lo vemos, Señor, y está sirviendo en la iglesia, entonces... Bueno, esas son a veces algunas ironías del Señor. Lo que pasa es que cuando uno lo persiguen por ser cristiano o lo acosan por ser cristiano, es porque la gente demanda mucho nosotros, porque de alguna forma nosotros demandamos mucho. ¿En qué sentido demandamos? En que empezamos a no cometer fraudes, empezamos a no mentir, no nos damos a los chismes, no nos damos al adulterio o a la pornografía, y empezamos a ver, no tanto digamos como a juzgar al otro, pero sí la gente se siente juzgada con uno. Entonces la forma como de atacar y como de decir no te metas conmigo es que usted se cambió de religión, y no es una religión, porque la religión es una serie de ritos y actuaciones, pero la fe es lo que en realidad nos debe seguir, ¿no? Bueno, pero están las dos partes, ¿no? El que de pronto está pendiente de lo que uno no hace, y también el que está pendiente de lo que uno hace, ¿sí? Entonces yo creo que hay que distinguir un poco el que es ignorante y dice, bueno, no entiendo qué es lo que están haciendo esto, y de pronto se acerca en burla, se acerca a hacerte bullying, y termina como el cuñado, que terminó conociendo al Señor. Pero también está el que viene a retarte y el que viene a criticar sin conocer, y el que viene muchas veces a ofender tu fe. Y yo creo que es importante uno tener como argumentos también. Obviamente el ejemplo es claro, y también distinguir entre en qué batalla me meto, porque a veces uno empieza a discutir con alguien que definitivamente no quiere conocer, sino que simplemente quiere sentar su posición y negar de plano la fe. Entonces cualquier argumento que le des, pues es simplemente un argumento más para decir,
yo tomé esta decisión y no voy a cambiar. Pero eso sí hay que hacer los que peleen contra Dios. Pues, Que se estrellen con Dios directamente, como le pasó al tipo del ADN, al Collins, al científico ese, que cuando encuentra la molécula, hace el diseño y determina lo que es el ADN, sale, y según la historia, pues el cuento no, sino la anécdota que él mismo cuenta, que estaba nevando afuera. Bueno, aquí no está nevando, no, aquí está haciendo un solazo, pero cuando estaba nevando él sale y dice: Señor, he buscado siempre la forma de criticarte y de negarte, y te encontré en la parte más pequeña del ser humano, en esta molécula. Y finalmente el ADN pues son cuatro enzimas que tiene, pero que en la variación y permutación que el mismo sistema hace, demuestra finalmente que hay un Dios que hizo un diseño especial y que no es posible que hayamos sido producto de la evolución. Entonces la gente tiene que darse a estudiar, a calmarse un poco, y no tanto como de confrontar y tratar de criticar a Dios o tratar de demostrar que no es cierto, sino más bien abrir su pensamiento y decir: bueno, espérate, voy a conocer y voy a mirar. Porque siempre los que terminan criticando a Dios, siempre los que terminan diciendo que Dios no existe, pues terminan arrodillados reconociendo que Dios existe. sí. Pero, Bueno, y también está, digamos que hay como esos dos grupos que lo hablaba ahorita. Está el que no sabe y quiere creer. De alguna manera está con una duda sana de decir: bueno, no creo, pero no sé. Pero está el que no sabe y no quiere creer, y solamente quiere demostrar lo que él ya decidió que era así. hay que hacer como dice el Guarino. Problema tuyo. Bueno, lo más Es decir, importante. lo más importante es que Jesús dice: cuando ustedes sean victimizados, por así decirlo, acosados por la fe, pues sientan bien. Pues si finalmente el más bulleado fue el Señor. Sí. Sí. Lo que nosotros vivimos no es nada con. Si lo rechazaron a él, porque, sí. pues nos podrán rechazar a nosotros y podrán burlarse de nosotros y todo. De él se burlaron, lo coronaron con una corona de espinas, jugaron sus ropas y cuanto más. Pues yo creo que lo que le hacen a uno es el mugre de la uña nada más. Bueno, y lo otro es que definitivamente el que crea o el que no crea o el que no quiera creer se está perdiendo de algo maravilloso, que es la vida en Cristo. Sin decir que somos perfectos, uno puede como experimentar una vida diferente. Pero es que podrá ser que nosotros no seamos perfectos y que de pronto quizás es lo que le da a mucha gente en la forma de, ¿cierto? Pero el plan de Dios sí es perfecto. Sí. Y allá uno a lo bien. Y la práctica de la práctica del manual del fabricante, como nos enseñan, que es la palabra de Dios, es el mejor estilo de vida que existe. Sí. Leemos la palabra y la ponemos por práctica, y eso hace que nosotros tengamos una forma de vivir muy diferente al mundo, y que pasen las cosas que pasen a nuestro alrededor, como dice la misma Biblia: podrán caer a tu derecha tantos y a tu izquierda tantos, y a ti nada de esto te va a afectar. Entonces, ¿cómo superar un bullying? El Señor en la Biblia lo dice. O sea, ahí están como las pautas, las herramientas, como la estrategia que debemos seguir para cuando alguien nos viene a bullear, o cuando alguien nos está acosando, o cuando alguien está... O incluso cuando alguien está atacando. preguntando también. Sí, bueno, a mí me funcionó, por ejemplo, aunque fue muy difícil, porque siempre traté de dar respuesta y todo, es no enredarme en peleas o en problemas o en dificultades con la gente, no enredarse en esas controversias. En discusiones, absolutas, así es. Bueno, algo que es muy importante y que yo creo que es clave es no responder de manera agresiva, ¿no? Porque a veces uno le tocan como la médula de su fe y uno de una vez está a la defensiva, y pues el Señor nos recuerda que la respuesta blanda aplaca la ira. Y no pagar mal por mal, sino más bien si nos hacen mal, pues paguemos bien. Así es. Y también es muy importante uno estudiar, leer la palabra de Dios, porque ella misma nos dice que tenemos que estar preparados para dar razón de nuestra fe. Sí. O sea que tenemos que llenarnos de argumentos indudablemente. Obvio. Y pasar por alto la ofensa, eso es bien particular. Si alguien te está ofendiendo, pues chao, Sí. seguir para adelante. Y si es necesario poner un límite, es decir: oye, espérate, yo respeto tu posición, respeto a tus consideraciones, me estás maltratando en tu apreciación, te pido que respetes lo que yo. Porque algo que sí tenemos que hacer es que si nosotros tomamos la decisión de creer y seguir a Jesús, tenemos que defenderlo con la vida. Porque a veces la gente quiere imponernos cosas, ¿ya? Y se trata de que nosotros entendamos que
escogimos un camino que nos lleva a vida. Y a veces uno piensa que por ser creyente, por tener fe, entonces no podemos poner límite. A veces hay que ser firmes también y decir, basta, o sea, Sí. lo que estás diciendo no es cierto por esto, esto y esto. Y algo también como, digamos, como un elemento para sacar, como para esgrimir en el momento que sea necesario, es, dice, lo que hablamos en ADN, ¿no? Que es la cartillita que manejamos aquí, o el curso que manejamos acá, que habla sobre un trato considerado con los demás. Entonces, un trato en donde nosotros escuchamos y estamos callados, porque así podemos estar pendientes de lo que está diciendo la persona para saber si respondemos o no. Entonces, un trato considerado para escuchar, para estando callados y en el momento necesario hablar si es pertinente, porque ahí va lo otro, es un trato sabio para con los demás, y además de ese trato sabio considerado es también el saber que a veces la gente habla simplemente por hablar. Y de todas maneras el fin de uno es que conozcan su fe y conozcan no solamente nuestra fe, sino conozcan a quién seguimos, que es a Cristo, que es el modelo. Sí. Y cuando tú hablabas de ADN me acordaba de una frasecita que está ahí que me encanta. Y es la mejor manera de que conozcan sobre cualquier argumento científico o cualquier defensa, que conozcan a Cristo, es nuestra propia vida. Porque la frase dice, tus acciones hablan tan fuerte que no me dejan oír lo que dices. Algo así dice. Sí, sí. Entonces, básicamente, ¿cómo queremos que las personas conozcan nuestra fe? E incluso aquellos que se atrevan a decir, no estoy de acuerdo y no quiero creer, puedan ver en nuestra conducta a Cristo. Es que muchas veces de las acusaciones que nos hacen, o digamos el buleo que se nos hace, el ataque que se nos hace, viene porque es que usted era tal cosa, era. Y ahí es donde podemos esgrimir esa diferencia y esas estrategias o esas pautas que acabamos de dar. Así ¿Listo? es. Bien. ¿Qué podemos decir? Problema tuyo. Problemático.